Bien, pues si me lo permites, comenzamos. Este es el Adelante. podcast Perspectivas Psicológicas y estamos aún con el tema de la motivación, psicología y motivación. Y desde luego, pues muy emocionados en ese aspecto con esta temática. En lo personal me gusta que las temáticas se alarguen un poquito porque me da para pensar qué más podríamos tocar, ¿no? Y yo lo veo con los arquitectos que sigo mucho por el tema de que estoy por ahí construyendo mi casa y veo mucho esta situación de que ellos dicen, estoy construyendo la casa y a veces me siento aquí para ver cómo va la obra. Dice, y a veces de estar viendo, en 15 días se me ocurre algo y le propongo algo al cliente. Le digo, mira, aquí podría ir esto. Y entonces empiezan a ver cómo el producto puede mejorar. Ujú. Entonces, así considero que de repente es este podcast en donde de repente me quedo como ninja a contemplar lo aprendido y empiezan a venir cosas positivas, cosas nuevas, ¿no? Pero en ese Sí. aspecto, pues bueno, me presento, yo soy el psicólogo Omar Susano y estamos realizando pues esta serie de podcasts precisamente para información y darle a conocer a la gente cosas psicológicas, ¿no? O sea, contenido psicológico con el cual pues se vaya con algo, ¿no? A su vida cotidiana y pues lo pueda aplicar muchas veces a su vida cotidiana. ¿Me ayudas presentándote, colega? Claro, con gusto. Israel Galicia, igual, psicólogo y tanatólogo clínico, pues como hemos comentado, ¿no? Ya hemos agarrado algunos temas y nos hemos extendido, hacemos 3, 4, 5, 6, creo que hasta 7 podcasts o un poquito más con las emociones, ¿no? Fíjate que yo estaba con la idea de que con el tema, la temática de las emociones habíamos hecho entre 6 y 7 podcasts, pero ¿qué crees que se nos atravesó lo que fue la Navidad y el Año Nuevo? ¿Te acuerdas que hicimos hasta un especial de Navidad y uno de Año Nuevo? Sí, sí. Y también estábamos hablando de las emociones ahí, digamos, a medio camino de ese tema. Hicimos el especial de Navidad, pero hablamos obviamente de emociones. Igual en el Año Nuevo también fue el especial de Año Nuevo y también era la temática de las emociones. Entonces son como 8 o 9 podcasts de emociones, ¿no? Bien interesantes. Es que considero que con las emociones y la motivación también suele pasar esto. No puede ser ajeno al entorno, al contexto. Y nos pasa muchas veces lo que nos llega a pasar en terapia. Ahorita que me decías esto de cambiarse el chip, de verdad que es muy importante porque cuando llevas un proceso con un cliente, pues de repente no puedes dejar pasar las fechas importantes, las fechas que todo mundo festeja. La persona, por mucho que no sea religiosa o que no crea en la Navidad y demás, de todos modos le incumbe algo porque ve toda la gente que está alrededor comprando cosas, arreglando su árbol. Yo conozco a amigos que son cristianos y pues no festejan la Navidad, pero de igual manera ellos dicen que les gusta cómo los vecinos pues ponen su arbolito y demás. Y hasta a veces ellos ponían y me daba mucha risa, pero pues lo ponían porque pues eran niños y querían pues ver ahí las lucecitas, ¿no? Sí, Entonces en ese aspecto no podemos estar ajenos a fechas importantes, al 10 de mayo, al Día del Amor y la Amistad, ¿no? A diferentes fechas que van ocurriendo y que tú lo conoces muy bien el tema de que en la tanatología cuando se habla de pérdidas, pues definitivamente dicen que el primer año, ¿no? Dicen que la primera fecha importante, que el primer año aniversario de la pareja, ¿no? Por ejemplo, son momentos muy importantes a celebrar o a tomar en cuenta o a guardar, ¿no? Así como en ese aspecto del duelo, a guardar, a rendir un honor en memoria de la persona, ¿no? Porque a final de cuentas esto nos ayuda a simbolizar al ser querido, ¿no? Entonces, en ese aspecto, no sé si tú quieras comentarme algo o también nos quieras hablar de lo que podría ser que viéramos en este podcast, colega. sí, mira, eso que comentas es importante, ¿no? Porque normalmente hay temas siempre muy interesantes para platicar cuando hablamos de psicología, ¿no? Hemos hablado de la motivación, bueno, que son, digamos, ahorita los temas que estamos hablando, ¿no? Pero anteriormente, como comentaba en un principio, lo que es la emoción, lo que es tanatología también lo hemos tocado por ahí. ¿Qué más hemos hablado? La mentira, ¿no? También, relación de pareja, esos temas, ¿no? Que siempre van a llevar este ingrediente de lo que son las emociones
Y normalmente las emociones van muy ligadas a lo que es la motivación o el motivo, ¿no? Porque de alguna forma es lo que nos lleva a actuar, ¿no? Platicábamos el podcast anterior, hicimos un poquito más énfasis en lo que es la motivación en el sentido de esa energía, esa fuerza o esa pulsión que nos hace que nos dirijamos hacia algo, tratar de conseguirlo, pero que para lograrlo también de repente puede irse perdiendo la motivación y hay algo que entra aquí, que era la fuerza de voluntad, ¿no? Entonces, con todo esto, ¿cómo podemos llevar a cabo lo que hacemos, ¿no? Entonces, yo creo que es la importancia de estos podcasts o como comentabas, este interés de ir siempre hablando de más cosas, ¿no? Y obviamente, pues como psicólogos clínicos que somos y nos enfocamos a atender al paciente, al consultante, en tu caso al cliente, pues obviamente esto hace que hablemos también, ¿no? De lo que hemos tratado en consulta, obviamente siempre cuidando no mencionar nombres ni nada por el estilo, ¿no? Digamos a manera general y también haciendo énfasis en que estos podcasts, aunque manejamos mucha información y de alguna manera expresamos o compartimos nuestras experiencias, nuestro conocimiento en este sentido de la psicología, aún así pues hemos hecho énfasis de manera continua en que no es un sustituto de la psicoterapia, ¿no? Y pues nuevamente volvemos a invitar a quienes nos ven que tomen en consideración, ¿no? Cuando algo se está saliendo de control, cuando no se están sintiendo bien, cuando sienten que algo en su vida les mueve, les conflictúa o les frustra, muchas situaciones que pueden tomar en cuenta, ¿no? Normalmente la gente que acude a nosotros es porque sabe que quiere atención psicológica o en algún lugar les hacen ver esta parte, ¿no? Por ejemplo, nos pasa mucho con los niños, ¿no? Que llévelo al psicólogo, ¿no? Y ya pues ahí están los papás llevando al psicólogo a los hijos, ¿ah? Pero también esto, colega, salud, nos, nos lleva a enfocarnos, ahora con las redes sociales, todo esto nos lleva a enfocarnos a otro tipo de clientes, ¿no? De pacientes o de personas, ajá, que sería en este caso la gente que no sabe que pudiera necesitar la atención psicológica, porque quien ya lo sabe lo busca, ajá, y pide, busca ya sea en el Google, en páginas o pregunta o en algún lugar le mandan a que vaya a atención psicológica, pero mucha gente, tal vez la mayoría, eh, no sabe, ¿sí? Saben que tienen un conflicto, un problema, una situación emocional, pero no saben que pueden acudir a la atención psicológica. Entonces, pues muy ad hoc a este podcast, pues hay que motivarles, ¿no? Para que acudan, se den esa oportunidad e incluso nos den a nosotros la oportunidad de poderles apoyar y acompañar en ese sentido. Ahora, con este podcast, igual este colega, como te comentaba en el podcast anterior, a mí me gustaría enfocarme un poquito en lo que son las estrategias de, digamos, puntos, ¿no? A lo mejor de cómo podernos motivar. Ajá, esa, digamos, sería mi intención en este podcast y obviamente, pues también los temas que tú vas proponiendo, ¿no? También irlos platicando. Pues mira, efectivamente, yo te propongo que esto que tú mencionas, las estrategias para no dejarlas de lado, desde luego, porque en la vez pasada también se había mencionado que se iban a tocar. Yo te propongo que a lo mejor las toquemos en la segunda hora, ajá, y Sí, que nos abramos ya a la temática. En esta primera hora, a lo mejor yo propongo, bueno, primero que nada, hacer una reflexión a lo mejor de arranque, ujú, porque esa es la parte que me ha dado por pensar y demás, y yo sé que en ese aspecto tú tienes muchas cosas que mencionar respecto al tema de qué nos motiva, ¿no? O sea, literalmente ya en la cotidianidad, en el diario vivir. Ajá, de ujú, hecho voy a meter a un tema y te repito, lo dejo la reflexión, pero yo sé que lo vamos sí, a tocar. El tema de qué motiva, por ejemplo, al psicólogo, ¿no? Y en un dado caso, eh, en esa complejidad de la idiosincrasia, la ideología de cada psicólogo, que a veces está muy determinado por sus enfoques idealistas, ¿no? Que a veces no tanto, a veces se deja llevar un poquito por las creencias cotidianas y lo que le vaya moviendo al mundo, pero
Este tema se me hace muy importante porque a final de cuentas nosotros tratamos de ser lo más neutrales posibles en todo el tiempo, tratamos de ser objetivos, pero en esa búsqueda desde luego nos encontramos o nos topamos con que muchos colegas pues definitivamente sí tienen como que una ideología muy arraigada, nos topamos con personas, a mí en lo personal me ha tocado ver psicólogos, un psicólogo español que yo admiraba mucho, pero cuando se puso a hacer su podcast, de repente dije, aguas, este cuate es muy machista, ¿no? Cuando en realidad lo poquito que había mostrado, pues es que era muy profesional. Nada más que lo que había hecho era un sketch en donde sale así como payaso y mencionando lo que era la psicología. Es un psicólogo español. Se ausentó de las redes sociales mucho tiempo y regresó con entrevistas y demás. Se seguía viendo muy profesional y de repente se le ocurre abrir un podcast con una muchacha al lado y mostrando su machismo a todo lo que da y que tratando de hacerla notar menos, diciéndole palabras como lo que dices, ya sabes, como hablan los españoles diferentes a nosotros y lo que tú dices es muy chungo, ¿no? Y no lo sacabas de ahí. Entonces, y haciendo referencias, que a lo mejor eso nos incumbe mucho a nosotros como hombres, haciendo muchos ejemplos con respecto al fútbol, que es algo que nos incumbe a los hombres psicólogos, que muchas veces queremos mostrarle o ejemplificar al cliente con nuestros ejemplos de vida de nosotros, ¿no? Y muchas veces pues nuestra referencia como hombres es el fútbol, o no sé, o es las salidas con amigos, ¿no? En realidad, a veces las referencias deberían ser más neutrales, ¿no? Y no tan tendenciosas hacia un género, ¿no? Por ejemplo. Pero en ese aspecto, así como mencioné el machismo, en este ejemplo que te menciono, también me ha tocado ver el lado contrario en las mujeres, el feminismo, ¿no? Mujeres muy arraigadas a esa ideología que literalmente sí se hacen como que un mito o se hacen una fama de que si vas con esa psicóloga o con esas psicólogas, que es ya como un apartado, un grupo, pues casi casi si vas te vas a divorciar, ¿no? O si vas te vas a empoderar, ¿no? Empoderar de una manera diferente. Y entonces yo sí hago notar esto porque muchas veces también la tendencia puede ser hacia ideología política, puede ser la tendencia a hacer cosas que están disparadas totalmente con la ideología del cliente que llega, ¿no? Y que hay que decirlo, y que a lo mejor en los anteriores podcasts hemos mencionado esta cuestión de qué tanto nos incumbe a nosotros como psicólogos eh, cambiar una ideología de nuestro cliente, cuando en realidad el cliente, por lo menos en el humanismo, se le ve como un igual, como alguien que también tiene sus características, su carácter, su personalidad, ya la ha desarrollado, no es que venga un niño con nosotros a formarla, no, tenemos enfrente a un adulto que de repente ya tiene una personalidad formada y un carácter, el cual solamente viene por un asunto específico, el cual le causa inconvenientes o literalmente le genera una problemática en su entorno. Entonces, con esto nosotros simplemente ayudamos a destrabar esa problemática, la cual él no ha podido resolver. Pero no con esto le tenemos que cambiar su ideología. Y te repito, es un tema que dejo así sobre la mesa, desde luego, pues si en dado caso lo podremos abordar, pero me parece muy importante. Y creo que dentro de esta temática se abren varias, en el sentido de si nuestra idiosincrasia nos motiva, ¿no? A trabajar de manera diferente en nuestra profesión, hacia también yo creo que si las ideologías y la idiosincrasia de repente deberían ser motivantes para nuestro ejercicio de la psicología, o la psicología como tal ya tiene una ideología muy clara y muy concreta a la cual nos tendríamos que apegar, ¿no? O sea, esa también podría ser un punto importante. Pero bueno, lo dejo así un poquito rebotando para ver qué puedes pensar, qué piensas al respecto de esto, colega. Sí, pues ahora sí que ya que lo dejas ahí rebotando, déjame lo pesco. Sí, mira, en general vamos a ponerlo así, ¿no? Si hablamos de lo que es la motivación, pues como hemos comentado, es esa energía
o esa pulsión o ese impulso o instinto, como le queramos llamar, ajá, desde las distintas perspectivas, eh, que nos lleva hacia un punto, ajá, que nos lleva hacia un objetivo, hacia una meta. Entonces, si lo vemos así, pues todos deberíamos de tener motivación, ajá. En el caso de los psicólogos, como dices, colega, eh, pues normalmente lo que nos lleva ahí es, pues es precisamente entender, creo yo, ajá, igual y nada más es una postura muy personal, pero pensaría yo que muchos colegas también van por ahí, en el sentido de entender el pensamiento, los sentimientos, las emociones, la conducta humana, ¿no? Eso nos llama mucho la atención, conocer a la gente, saber por qué piensa así, por qué actúa de esta manera, por qué tiene esas reacciones emocionales, etcétera, ¿no? A lo mejor no con tantos conceptos ahí medio científicos ni nada por el estilo, pero antes de la carrera, pues obviamente nos llama la atención y por qué será así, por qué se comporta de esta manera, por qué actuarán así, por qué si eso les hace daño lo siguen haciendo y un montón de cuestiones de ese tipo que es la que nos lleva junto con la que platicábamos por ahí en algún podcast que es la de esa cuestión de ayudar a la gente, ajá, de pues me gusta escuchar, normalmente me buscan para pedirme un consejo o me tienen la confianza para platicarme sus problemas, etcétera, ¿no? Ya después en la carrera entendemos que el asunto no es así, ¿no? Aquí estoy y todos platíquenme sus problemas, pues no, no es así, ¿no? La situación es enfocarnos en las personas que nos buscan, ¿sí? Porque si no, imagínate andar ahí por la calle, usted tiene problemas, véngase. Pues no, ajá, ni siquiera sabemos si para esa persona sea un problema, ¿no? Si está haciendo algo que nosotros creemos que sea indebido, pues a lo mejor para esa persona no lo es, ¿sí? O aunque lo sea, nosotros no somos quien para ir a sacarlo de esa situación. Y no por lavarnos las manos y no me interese la gente, no, sino porque en realidad no podemos andar buscando quién tiene problemas y estarle arreglando la vida porque igual y ni lo necesita. Ajá. Entonces, si caeríamos en esa situación, más bien nosotros necesitaríamos al psicólogo, ¿no, colega? Pero bueno, aquí estamos, ¿no? En ese sentido. Otra cuestión que yo creo que nos lleva mucho a lo que es la carrera de psicología es esa parte de querer siempre aprender más. Ajá, como que tenemos esa parte, ¿no? De aprender más, de escuchar a la gente, de entender o procurar entender qué sucede con las relaciones humanas, qué sucede, las relaciones humanas de todos los aspectos, ¿no? De entre pareja, de padres a hijos, entre hermanos, en relación laboral, con los compañeros de la escuela, etcétera, ¿no? Y nunca faltará, pues, al colega que tuvo a lo mejor de joven, de niño, que acudir al psicólogo y pues se quedó bastante impactado con eso o quedó agradecido con esa situación y por eso diga, pues yo quiero ser psicólogo, ¿no? O psicóloga. También sucede eso, ¿no? Es esa parte importante también como experiencia que alguien haya vivido de, pues, oye, qué bonito es, ¿no? De que alguien me escuchó, alguien supo qué palabras decirme para hacerme sentir bien o que le dijo a mis papás, les habló así de una manera que ellos cambiaron y me entendieron, cosas de ese tipo, ¿no? Nos van motivando a enfocarnos a la psicología, ¿no? Entonces, pues son varios factores, colega. Bien, bien. Pero también en ese aspecto, te decía yo la situación de qué nos motiva, ¿no? Diariamente estamos motivados por diferentes cosas. Es muy cierto que de repente una persona desmotivada puede ser una persona que esté sentada esperando a ver qué lo motiva. O sea, literalmente que llegue la motivación de la nada y se Y, refleje, ¿no? y de Por ahí afuera, yo ¿no? alguna vez, y venga de afuera aparte, por ahí yo escuchaba o leía acerca de los poetas, ¿no? Esperando ahí que la motivación ocurriera, ¿no? Y que ellos decían, muchos de los poetas, porque ellos viven de su motivación, de poder crear, ser creativos en un momento dado, Ujú. y en ese aspecto ellos de repente, algunos poetas que conozco mexicanos decían, eh, pues en lugar de estarle esperando, voy a hacer algo para buscarla, ¿no? Y entonces ellos, algunos decían que se quedaban sin dormir para que la motivación llegara a eso de las 3 o 4 de la mañana, que generalmente a esa hora llega, ¿no?
En el caso de los sacerdotes, ¿no? Los sacerdotes europeos que llegaron a América, querían tener un contacto con Dios, pero entonces ellos no querían que esperara o que llegara el milagro para poder ver a Dios. Entonces muchos estos sacerdotes gorditos que nos narra la historia, que había aún así súper gorditos, pues muchos tenían que ver con que querían comer mucho, cenaban mucho, porque decían ellos que cada que cenaban mucho llegaba de repente ese sueño, que era un sueño con Dios, ¿no? Porque el cenar estaba asociado precisamente a ese contacto divino. Entonces por eso estaban tan gorditos, porque lo hacían con una intención de tratar de acercarse a Dios o poder platicar con Él. Otro motivo también, porque se hablaba mucho de estos sacerdotes, tomaban mucho, pero también ellos decían que eso, que en las crudas llegaban a tener esa conexión con Dios, ¿no? O en su defecto hasta en las borracheras, ¿no? Entonces, de repente esta búsqueda a mí siempre me ha incumbido, siempre me ha gustado mucho saber cómo es que las cosas pueden motivarte. De hecho, esta cuestión se me hace también muy significativa y muy, ¿cómo decirlo? Muy raro que una persona no esté motivada. De hecho, cuando a mí me llega un adolescente motivado, para mí se me hace lo más raro del mundo, pero lo quiero aclarar porque se me hace lo más raro del mundo que un adolescente en plena juventud esté desmotivado, porque al final de cuentas un adolescente representa toda la motivación de la juventud, de esa inercia del joven, del adolescente que está ávido de sabiduría, ávido de conocimiento. Entonces, tanta duda me genera que a mí me gusta atender muchos adolescentes para descubrir qué es lo que los motiva a no estar motivados. Y muchas veces es muy justo lo que observo, porque es simplemente un tapón. Muchas veces con adolescentes es un tapón que los desmotivó de la noche a la mañana, como puede ser un desencanto amoroso, como puede ser un regaño que tuvieron con sus papás, y de repente, pum, quitamos el tapón y otra vez vuelven a ser ellos mismos, ajá, en esa búsqueda total de querer saber más. Pero muchas veces también me gusta, por ejemplo, reconocer al adolescente que se quedó atorado en esa etapa, precisamente, que ahora ya es adulto y que vivió mucho parte de su vida desmotivado porque no aclaró ese punto específico de qué lo desmotivaba cuando era adolescente, y ahora se volvió o un adolescente soberbio, o un adulto soberbio, o un adulto enojado con la vida, ¿no? O en su defecto, a lo mejor un adulto enamorado, ¿no? Enamorado de todo, ¿no? O de su pareja o demás. Pero esas cosas a mí me gusta mucho observarlas, pero en la vida cotidiana nos motivan muchas cosas, colega. Yo recuerdo eh, cuando inicié mi asociación civil, pues me motivaba tener como una especie de clínica o un lugar de trabajo en donde tuviéramos varias áreas, ¿no? Y esas varias áreas pues nos pudieran hacer crecer en un momento dado. Yo en lo personal no me sentía como que estuviera tan desarrollado en el aspecto de los talleres, pero vino gente que sí, y que ellos efectivamente yo veía, observaba cómo hacían sus talleres y les fui aprendiendo mucho. En el aspecto de los cursos vacacionales, pues yo jamás pensé que yo pudiera hacer uno, y después me fui ahí adentrando y empapando de la motivación de otros psicólogos que querían hacer cursos vacacionales, y así en cada área, ¿no? En su defecto, a lo mejor lo que en ese entonces más me motivaba, pues era crear una revista psicológica, electrónica, y que tuviera ahí contenido psicológico, y la cual pues sí me di a la tarea de crear en ese tiempo, pero también me motivaba a aprender mucho de psicología, seguir aprendiendo, seguir estando actualizado, y ahí fue donde se generó el área de atención psicológica con los diversos enfoques que fueron llegando y que me fui empapando a lo mejor de ellos, ¿no? En la vida cotidiana pues hay cosas que nos motivan, a la gente le motiva el amor, ¿no? Siempre hablo yo de que los adolescentes, pero también nos llega a pasar a los adultos, ¿no? Somos personas que de repente andamos por la vida sin mover un vaso, sin lavar un plato, pero cuando tenemos contacto con ese amor que nos motiva, pues ahora de repente queremos ser los creadores del universo, ¿no? Porque queremos ponerle casa a nuestra pareja, queremos hacerle una vida mejor,
cuando en la casa no movíamos ni un plato, ¿no? Entonces, en ese aspecto salimos súper motivados al enamoramiento, a ese encuentro, ¿no? También a mucha gente le motiva, como te decía, que pues construir su casa, a mucha gente lo motiva a trabajar, ¿no? Se habla mucho del burnout como esta situación de cuando ya no te motiva a ir a trabajar, lo que quiere decir Mm. que todos los días anteriores entonces sí ibas motivado, ¿no? Entonces podemos descubrir que a lo mejor hubo un factor ahí que ya no te motiva, ¿no? A lo mejor te enojaste con tu mejor amigo, o te enojaste con la novia, ¿no? O también te dejaste llevar bien con el jefe, entonces eso te llevó a la desmotivación. Entonces, eso te repito, me incumbe mucho. A lo mejor me gustaría escucharte con respecto a tú, a lo mejor a tus pacientes, o a lo mejor a gente cercana, o tú mismo, ¿qué observas respecto a qué le motiva a la gente? A lo mejor yo dije algunos ejemplos, pues, simples, ¿no? De lo que observo, pero ¿qué más crees que motive a la gente, colega? Sí, pues mira, yo creo que a lo mejor tendríamos que ponerlo así como los motivos primarios y los motivos secundarios, ¿no? Hacia grandes rasgos. Los motivos primarios tendrían que ver siempre con esta situación innata que ya tenemos y que tiene que ver con el aspecto biológico, lo que ya hemos hablado, ¿no? De pues buscar la comida, ¿no? De entrada, ¿no? Motiva a mucha gente a irse a trabajar, a conseguir dinero. ¿Por qué? Pues porque tienen que comer, ¿no? Así de sencillo, ¿no? En ese sentido. Necesitan descansar, pues eso les motiva a buscar tiempos o momentos para poder dormir, etcétera, ¿no? Esos serían los motivos primarios o biológicos, fisiológicos, los más básicos. Pero aquí a lo mejor nos enfocamos, o más bien nos enfocamos a los motivos secundarios, ¿no? Que es lo que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida. Y ahí sí, pues son tan variados, son tantísimos que no podríamos mencionarlos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque cada persona tiene sus motivos, pero vamos a ponerlo así. Cuando llega un paciente, normalmente, ¿qué busca? Pues busca bienestar, ¿no? Así de simple, o podemos ponerlo, busca sentirse mejor, busca sentirse bien. ¿Por qué? Porque se está sintiendo mal. Entonces, ese punto de entrada es el que puede motivar al paciente, ¿no? Buscar sentirse mejor en el sentido de que igual y sucedió algo en su vida que le está aquejando, que le está conflictuando o algo que pueda suceder, porque también se preocupan por lo que pueda venir más adelante, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ponerlo así a grandes rasgos a los pacientes que les motiva a lo mejor en su vida o incluso acudir a psicoterapia, pues sentirse mejor, buscar un bienestar. Y yo creo que eso es lo que nos motiva a todos, ¿no? Siempre buscar nuestro propio bienestar. Ya cada quien, ajá, se siente bien con sus cosas, ¿no? De acuerdo a su personalidad. Hay quien se sentirá bien teniendo una familia, hay quien se sentirá bien estando solo y viajando por el mundo, hay quien se sentirá bien teniendo cierta economía que cubra sus necesidades básicas y algunos gustos, hay quien se sentirá bien buscando cada vez más y más y más dinero, porque pues cada quien, ¿no? Eso es lo que yo diría puede motivarle a cada quien. A nosotros como psicólogos, pues obviamente lo que nos motiva es dar un servicio que le ayude a la persona, ¿no? Y que esa persona la veamos que está mejorando, que está resolviendo sus conflictos, que está saliendo adelante. Y obviamente la motivación de esa persona para seguir tendría que ser también nuestro motivante, ¿no? ¿Y qué nos motiva para seguir adelante, por ejemplo, en la terapia? Pues eso precisamente, ¿no? Que nos gusta, que nos hace sentir bien poder compartir experiencia o conocimiento con alguien más que la necesita y que nosotros a lo mejor tuvimos, como hemos platicado, que estudiar y leer un montón de autores y de libros, teorías, etcétera, para resumirlos o quitar varios, ¿eh? No, no utilizamos todo ahí para un paciente, no, obviamente no. Dependiendo de la persona, pues agarramos de aquí y de allá, lo juntamos, decimos, esto es lo que le puede servir. Esa es nuestra labor. Entonces, cuando se lo proporcionamos, decimos que le estamos proporcionando herramientas al paciente, él aprende a utilizarlas y a salir adelante y obviamente eso es lo que nos motiva, ¿no? O cuando un paciente nos agradece, ¿no? Esa parte de me estoy sintiendo mejor, gracias, ahora veo la vida de esta forma, estoy superando esta situación, o cuando nos
ahí se me fue la palabra, nos recomiendan, ¿no? También es un motivante ese bien fuerte, ¿no? Cuando nos recomiendan, disculpe, hablo con el psicólogo Omar, el psicólogo Israel, sí, digan, es que me recomendaron con usted. Eso nos motiva, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sabemos que el trabajo que hicimos con alguien más le funcionó, le ayudó, que estuvo a gusto y que es capaz de recomendarnos, ¿no? Eso nos motiva que, por ejemplo, podamos hacer estos podcasts y poder platicar de la psicología, podérsela transmitir a la demás gente y que de ahí nos lleguen mensajes, o por ejemplo, en mi caso, igual en el tuyo seguramente, de que nos contacte gente que quiere terapia porque nos vio en el podcast o nos escuchó hablar. Entonces, eso les da bueno, nos da más credibilidad, digamos, o nos visibiliza ante la gente, ¿no? Que como he comentado, yo antes nada más ponía frases o alguna información ahí la ponía, pero a partir de que hemos platicado ahora la gente pues nos conoce, nos ve aquí platicando, entonces todo eso es lo que nos va motivando, ¿no, colega? A la gente pues en su vida diaria, como dices, les puede motivar muchas cosas, ¿no? Hay gente que le motiva ir a su trabajo, ¿por qué? Porque lo disfruta, porque sabe que va a ir a un lugar donde va a hacer lo que le gusta y como dicen, y todavía le pagan por hacer lo que le gusta, ¿no? Que sería nuestro caso, colega, ¿a poco no? Claro, claro. ¿No? Y me llamó la atención algo que dijiste, ¿no? Hace rato, la cuestión Ujú. de que hay personas que no saben el bienestar que le puede generar ir al psicólogo. Entonces, en Sí. ese aspecto, pues se podría decir ya dentro del conocimiento que hemos estado desarrollando en los podcasts, que esto podría ser un sesgo cognitivo. La persona ha escuchado de los psicólogos, pero no sabe lo que es más, hasta como que de repente le incomoda que hablen de los psicólogos, porque ahora resulta que todo aquel que va con el psicólogo mejora. Entonces de repente es como que, pues eso me da como miedo, ¿no? O sea, que mejorar me da miedo, ¿no? O me da miedo ir, porque no sé qué haga. Entonces se vuelve un sesgo el hecho de ir con el psicólogo, hasta se vuelve hasta un tabú. No, no, nunca hay que ir con el psicólogo porque no sé qué les haga, porque los cambia a la gente. Y luego la gente dice que mejora. Entonces, en ese sesgo, pues de repente me llamó la atención otra cosa, que de repente por ahí tengo un video que no es mío, desde luego lo subí a TikTok y tuvo muchos likes y muchas Ujú. vistas. Es un video comercial argentino, que de hecho habla del psicólogo mecánico, ¿no? Donde la mamá lleva a su adolescente con el psicólogo y le dice pues que lo trate, ¿no? Entonces ya se va la mamá y cuando regresa, pues el psicólogo mecánico le dice, pues está muy bien su hijo, pero por ahí pues le traté también el Edipo, ¿no? Y también le ayudé un poquito con sus fijaciones, porque pues dígame usted, si viene a los 30 y no le hemos arreglado sus fijaciones, va a tener un problema, ¿no? Entonces también le trabajé un poquito a lo mejor su dependencia con la familia, dice, porque en un momento dado caso esto le va a estallar cuando tenga 40. Ujú. Entonces empezó a decirle que se anticipó a cosas que pudiera tener. Y entonces el dichoso psicólogo mecánico, pues era como que ese psicólogo alineando y balanceando al adolescente, cuando en realidad a lo mejor en su momento nada más tenía una problemática de adolescente, ¿no? Sí. Entonces, de repente, tampoco es como que podamos hacer esta labor del psicólogo mecánico, porque pues no nos podemos adelantar a las problemáticas futuras que pueda llegar a tener un adolescente, ¿no? Tenemos que dejarlo que viva su plenitud, su vida como la tiene que vivir, y en un momento dado cuando algo salte, pues desde luego ahí atender, ¿no? O sea, esa es creo que nuestra labor. Respecto a esto, no Ujú. sé si quieras mencionar algo, colega, respecto al psicólogo mecánico. Sí, fíjate que sí, sí lo he escuchado, eh, e incluso hay pacientes, ¿no? Que comentan esta parte, ¿no? De que le llevé al psicólogo y resulta que me empezó a hablar de que tenía que tratar esto y aquello, y pues eso yo ni siquiera sé de qué me habla, ¿no? O eso ya, o incluso hasta les espanta, ¿no? ¿Y qué es esto y qué es esto otro, ¿no? Yo vengo por esto nada más, ¿sí? Que tampoco se trata de tú vienes nada más por esto y ya, ¿no? Por ejemplo, me recuerda obviamente al mecánico, ¿no? Pues como me lo trajo para cambiarle la llanta, pues se la cambié y ya, ¿no? No importa que los frenos ya estén mal y en una de esas choque o se mate y por la autopista, a mí me lo trajo para cambiar la llanta y ya.
Eso es lo que hice. Obviamente nosotros tenemos el criterio, ¿no? Para poder decir, mire, vamos a trabajar esto, estoy observando esto otro, ¿no? Pero si yo como mecánico, le cambio los frenos, aunque estén bien, porque pues más adelante se le van a desgastar y de una vez se los cambio, ¿no? No, pues ahí sí ya no, ¿ah? Que es lo que me sonó lo que comentabas, ¿no? Como anticiparnos a lo que pudiera pasar. Si ya está sucediendo, entonces pues sí, lo vamos platicando y lo hacemos ver, ¿no? Para pues también podríamos empezar a trabajar esta parte que ahorita es la que genera conflicto. Y lo hacemos así porque esto nos sucede, ¿no? Vienen por una situación, pero en realidad hay otra más abajo y que es la que mueve a esta. Ajá. Entonces, para que esto no se dé, pues tenemos que modificar esto de aquí, o más bien el paciente es el que tendrá que modificar ahí, ¿no, colega? Por ejemplo, yo cuando trabajo situaciones que tienen que ver con el TOC, ajá, con el trastorno obsesivo compulsivo, que hace que surjan conductas o reacciones o situaciones que es la que ve la persona o las otras personas, el paciente, y creen que esto es lo que se tiene que trabajar cuando no, cuando el asunto está aquí abajo, ¿no? En el trastorno obsesivo compulsivo, que es el que está generando esto. Un ejemplo muy, muy claro es el alcoholismo, ¿no? Que tratan de ver al alcoholismo y manejarlo como una enfermedad cuando en realidad es un síntoma, ¿no? Entonces, por eso hay personas que no logran contrarrestar esa parte porque no se ha logrado entender que el alcoholismo es el síntoma, no la enfermedad. Entonces, pues ahí va a seguir, ¿no? Es como si yo estoy malo del estómago y pues tómate esto y tómate esto y tómate aquello y así, pues nunca voy a arreglar esa parte. ¿Por qué? Porque no he modificado mi alimentación, ¿no? Que es donde está el problema en sí. Ajá, lo que estoy comiendo, no que mi estómago no soporte, sino más bien es lo que estoy comiendo. Mientras yo siga comiendo mal, pues voy a tener que seguir yendo al médico a que me recete medicamentos para contrarrestar los síntomas, ¿no? Porque el Sí, organismo tiene la capacidad para incluso curarnos, ¿no? Con sus mecanismos que tiene, ¿no? El sistema inmunológico, etcétera. Eso es lo que hay que reforzar. ¿Cómo? Pues con buenos hábitos. Esa es ahorita se me vino a la mente todo esto a partir del psicólogo mecánico, que sí los hay que empiezan ahí a querer trabajar hasta cosas que ni han sucedido y que muchas veces muy probablemente ni sucederán, ¿no? claro, claro. Pero, Me suena a una corriente ahí medio sistémica, pero bueno, vamos a hablar de otro tema, ¿no? sí, no, mejor. Entonces, tenemos por ahí me gustaría hablar de cómo la tecnología, ¿no? Nos motiva, ¿no? O sea, bueno, la tecnología y el impacto de las redes sociales hoy en día, ¿no? Que por ahí pueden surgir a lo mejor algunas cosas que actualmente nos están motivando a mucha gente que tiene acceso a la información, a las redes sociales. Entonces, si me lo permites, igual las menciono por aquí y ya vemos por ahí si detonan algo, ¿no? Pero por ahí, Sí. por ejemplo, el acceso a la información creo que actualmente pudiera ser un tema a considerar. La tecnología nos brinda acceso instantáneo a una cantidad inmensa de información. Esto empodera a las personas al permitirles aprender, investigar y resolver problemas de manera más eficiente. Y yo lo mencionaba hace poco, ¿no? Por ahí hay personas, en el pasado había personas que con cierto conocimiento general se volvían los populares del lugar, ¿no? Del espacio, porque ellos te hablaban de cultura, de cosas de la revolución o de cosas que ellos habían escuchado, y con esto pues ya se ponían ahí como en un estatus de populares, ¿no? Y hoy en día pues estas personas ya no encajan, porque al final de cuentas pues muchas cosas que ellos mencionan las buscas en internet al momento y te das cuenta que no son ciertas, ¿no? Terminan siendo a lo mejor como el abuelito que te contaba algo pues que está en su memoria, pero en realidad no lo puedes investigar, ¿no? Ujú. Entonces esto pues ya cambia la forma de la popularidad en las relaciones sociales, ¿no? Viene por ahí también el tema de la comunicación y conexiones. Las redes sociales, aplicaciones de mensajería y plataformas de videoconferencia nos conectan con personas de todo el mundo. Esta interconexión fomenta la colaboración, el apoyo mutuo y la motivación para lograr objetivos comunes, ¿no? Y yo veía hoy mucho estas reuniones
entre personas para pues venderse cosas, ¿no? O sea, hablemos del tema, por ejemplo, de Usana, que por ahí un hermano estaba metido, y pues ya tenía reuniones con personas en El Salvador, personas en Colombia, ya no tenía que ir hasta allá, sino que desde aquí tenía una plática ahí como motivadora para tratar de meterlos a ese mundo, ¿no? Ese mundo de estafas, ¿no? Al final de cuentas termina haciendo algo parecido, ¿no? Pero también, por ejemplo, ahora que estuvo el tema este de la pandemia, hubo un personaje por ahí de la televisión, ¿no? El dichoso Luis García, que se reunía pues a emborracharse con sus amigos ahí en línea, ¿no? O sea, conectados ahí en grupos. Y pues como eso le gusta, pues entonces invitaba a puros amigos que tomaban, ¿no? Entonces ahí platicando como si estuvieran juntos, ¿no? Entonces, pues esa era su motivación y es ahí criticable o no, pero eso le gustaba, ¿no? O sea, cada fin de semana se reunían para eso. Y cada quien por allá en su mundo ahí echándose su chelita, ¿no? Y entonces a cada mundo, a cada persona lo motiva diferentes cosas y con las redes sociales, con los diferentes medios que utilizamos, cada quien puede hacerlo, utilizar hacia cierto rumbo, ¿no? No necesariamente todo es trabajo, ¿no? Y por ahí tenemos, por ejemplo, la automatización y productividad. La tecnología automatiza tareas repetitivas, liberando tiempo y energía para actividades más significativas. Esto puede motivarnos a ver resultados tangibles y sentirnos más eficientes, ¿no? Que nos pasa, por ejemplo, a mí en el tema de la edición, ¿no? Cuando tenemos un programa, pues a mí me encantaría un programa que editara solo, ¿no? Y que nada más los momentos más importantes ahí los resguardara y ya, pero yo sin hacer nada, nada más apretando un botoncito. Y pues ya existe, ¿eh? O sea, de hecho el creador de contenido, el youtuber, este cuate, ese me fue el nombre, pero ese tiene su programa creativo y aparte el cuate es ingeniero en software y ya creó un programa y aparte pues ya según en base a eso otra tecnología fue inventada para hacer estos cortes. Ya cuando termina el programa se hacen en automático y ya están libres, ya no necesitan ni editores. Entonces, sí se van creando ciertas cosas que pueden eficientar tu productividad en tu vida diaria y que ya no necesites estar ahí como trabajando de más, ¿no? O sea, es una realidad que ya nos está empezando a eficientar la vida diaria, ¿no? La cotidianidad, la tecnología actual. Vienen aplicaciones de salud y bienestar, ¿no? Desde las aplicaciones de seguimiento de actividad física hasta recordatorios de medicamentos, la tecnología nos ayuda a cuidar nuestra salud. El empoderamiento surge al tomar decisiones informadas sobre nuestro bienestar, ¿no? Y está un TikTok por ahí que me tocó ver, donde va una persona al doctor y le dice, bueno, es que me ha estado doliendo el estómago, ¿no? Pues voy a tomar por ahí una pastilla, ¿no? Y ya él le dice cuál, ¿no? Y si de repente también he tenido un poquito de problemas de salud, ¿no? He estado estornudando, pues voy a tomar ahí una pastilla para el dolor o para la inflamación de la garganta, ¿no? Y ya el cliente se estaba automedicando y el doctor nada más haciéndole así, ¿no? Entonces, de tanta información que ya tiene, pues mucha gente, es una realidad que ya le está preguntando a ChatGPT o a Gemini, en el caso de Google, para ya no ir al doctor, porque resulta pues que acá le dan información muy similar. El mismo ChatGPT te dice, si es una cuestión de salud, pues mejor deberías ir al doctor, ¿no? Pero después de todos modos te responde. Entonces, pues Sí. también tener cuidado con eso porque también nos incumbe en el mundo de la psicología, ¿no? Que a lo mejor no es tan precisa en ese aspecto porque te podrá dar alguna información, pero todavía tienes como que canalizarla hacia tu persona en específico, ¿no? Y viene por último, ya nada más para cerrar este apartado, de la creatividad y expresión. Las herramientas digitales permiten la creación de arte, música, escritura y diseño. La tecnología nos motiva al proporcionarnos medios para expresar nuestra individualidad y talento. Y es el caso, a lo mejor, yo ahorita recuerdo alguna vez saqué una aplicación de un piano, ¿no? O de literalmente un acordeón, de una flauta, y pues de repente ahí te pones a grabar tus propias creaciones, ¿no? Musicales. O, ahorita que estamos hablando de este tema de la motivación, veo a colegas ahí en Instagram cantando, ¿no? A mí me motivaba antes mucho cantar, entonces de repente te bajas una aplicación de karaoke y le das a todo lo que da, ¿no? Entonces, pues de repente estas nuevas tecnologías pues pueden potenciar al ser humano a ser creativo,
a la innovación o a mejorar en ese aspecto, automatizar temas tecnológicos que ya están a la mano para todos, nada menos para nosotros como psicólogos podría ser la agenda, ¿no? La agenda de Google tan indispensable para ir guardando cosas y en un momento dado poder revisar hasta a lo mejor a medio año, tal vez a un año, a lo mejor hasta hacer estadística de las cosas que has hecho, ¿no? Los pacientes que has atendido. A mí ya me ha pasado. Me llaman para hacer una constancia de un paciente de 6 meses y me regreso a la agenda de Google y checo con mis apuntes y pues coinciden las fechas. Entonces, a empezar a crear la constancia, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues no sé qué te guste comentar algo respecto a esto, colega. Sí, bien interesante porque pues hablamos de varias cosas que nos motivan, pero a la vez nos desmotivan. Ajá. ¿Por qué? Porque a lo mejor me motiva para buscar esto y aquello y que voy a aprender y que le busco en el YouTube, en el Google o donde sea, en el chat, ChatGPT. GPT, como se llaman estos, la inteligencia artificial, ¿no? Pero a la vez nos desmotiva el actuar nosotros y llevar acciones que nos mantengan más activos, ¿sí? Y todo esto nos va generando a llevarnos algo que se le llama hoy en día, ya tenía tiempo que existía esto, pero ahora está más vigente y más presente que nunca, la tecnofilia. Ujú. ¿Qué es la tecnofilia? Pues precisamente lo podríamos traducir así muy románticamente, muy poéticamente, como el amor a la tecnología. Pero sabemos que cuando hablamos de filias en el aspecto de la salud y de los trastornos mentales, es una situación que no tiene nada que ver con situaciones poéticas ni románticas, ¿no? Más bien tienen que ver con situaciones de trastornos y de conflictos emocionales, mentales, psicológicos. Bueno, entonces, ¿a qué nos lleva esto? Que un estudiante, mm, eh, bueno, fuera que ahora lo puedo buscar en Google, ya lo tengo aquí, en lugar de irme no sé hasta qué biblioteca, pero lo voy a estudiar. Ajá. Ah, no, ahora la tecnología hace que, pues puedo copiar y pegar. ¿Qué aprendió el estudiante? Pues copiar y pegar, y de ahí pues le paramos, ¿no? Ya no aprendió nada más. Eso es muy riesgoso porque ese tipo de personas son las que en algún momento pueden ser profesionistas a los que tú acudas por un servicio y qué van a hacer, ¿no? Es bien peligroso, ¿no? Ahora, si lo llevamos al aspecto de que, por ejemplo, un médico, ¿no? Vamos a irnos al área de la salud médica. Ahora con la tecnología tiene la capacidad de llevar a cabo una cirugía que antes sería inimaginable, pues qué bueno, ¿no? En ese sentido. Tiene sus pros y sus contras, o como diríamos en la psicología, sus pros y sus sombras, ¿no? Entonces, todo esto, desde un punto de vista puede sonar muy bien, desde otro punto de vista, principalmente por cómo se le pueda manejar o utilizar, pues es muy, muy complicado, colega, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta estas partes que mencionas, por ejemplo, que pues ahora aprendemos más, o por ejemplo la persona que antes llegaba y se imponía y, no, pues yo, y hablaba de su tema y todos, no, pues sí sabe, ¿no? Ahora no, ahora, pues como dices, mucha gente pues ya sabe esto y sabe aquello, ¿no? Por ejemplo, si alguien llegaba y se ponía a hablar de que yo conozco de historia, pues ya cualquiera, ¿no? Con tanta facilidad para ingresar a todo lo que querramos, pero al mismo tiempo hace que perdamos otras capacidades que antes desarrollábamos a partir de la necesidad. Y yo creo que este es el punto clave, colega, la necesidad. Ajá. Antes teníamos la necesidad de aprendernos los números telefónicos, ahora no. Ahora nada más aprieto ahí, o a veces ya me aprieto, ya nada más digo el nombre de alguien y ya pum, se conecta solito, ¿no? ¿Qué sucede? Que el cerebro ya no se activa en ese sentido, ajá, ya no se esfuerza, por lo tanto la motivación se va perdiendo, ajá. Entonces, tiene pros y contras este tipo de situaciones. Sí es muy, eh, es un tema, ¿no? Es todo un tema para analizar, para platicar, para investigar y para saber a dónde nos va a llevar toda esta cuestión de la tecnología que por un lado nos facilita la vida, por otro lado nos la está complicando bastante. ¿Por qué? Pues porque no hemos sabido manejar tanta información
y la tecnología que ahora tenemos pues nos puede motivar, por ejemplo, a nosotros a hacer el chat, bueno, no el chat, el podcast, a hacer un podcast, platicar de psicología, de temas de psicología y nos motiva, De hecho, por ejemplo, estamos pensando, ya va a ser el sábado, a las 3 de la tarde para platicar del tema y todo eso y motiva, la verdad es que sí motiva Ya. poder platicar contigo, expresar y intercambiar conocimiento, experiencia y al mismo tiempo podérselo transmitir a la gente que nos ve. Nos motiva que haya gente que nos dé like, por cierto, nos motiva que haya gente que nos comparta, nos motiva que haya gente que nos, nos escriba o nos contacte para decirnos que les gustó la información, que les sirve la información, que quisieran llevar un proceso o que lo compartieron con alguien más que le pueda ayudar. Todo eso nos motiva, y entonces la tecnología, podríamos decir, qué padre, ¿no? Que con la tecnología podamos ahora llegar a otras personas, ¿no? Hemos platicado también, ahora podemos dar psicoterapia a personas en Estados Unidos, en Perú, en Chile, obviamente en México, pero no nada más en la zona, sino ahora podemos atender a personas, por ejemplo, en mi caso, que estoy en el Estado de México, puedo atender a personas que están en Monterrey, que está en Chiapas, que están en Guanajuato, Por cierto, saludos a todos mis pacientes y a Estados Unidos o a otros países, ¿no? No sé en tu caso, colega, pienso que también por ahí ya tener contactado, me han contactado de Estados Unidos, no, estadounidenses tal cual, sino, latinos, Latinos. Ujú. latinos que nos contactan y he podido atender ya, a una persona de Perú, a otra persona de Chile, entonces es bien, bien emocionante, bien motivante, ahora sí que hablando de la motivación, es bien motivante esto, ¿no? Cómo puedes, ahora poder aportar a personas de otros países, de otros estados, colega. Sí, sí, no, no, definitivamente, ¿no? O sea, estos medios nos han abierto esa posibilidad. En mi caso, pues sí, efectivamente, personas en Veracruz, en Acapulco, ¿no? En Cuernavaca, etcétera. Ujú, O también la otra posibilidad de hacer los podcasts, ¿no? Que en mi caso, pues fue la posibilidad de hacer, eh, contactar a personas en Colombia, en Venezuela, donde dices, bueno, o sea, yo sí, siempre lo he dicho, ¿no? O sea, una de mis motivaciones de vida era ser una persona que viajara por el mundo, ¿no? ujú. La situación hasta ahorita no me ha dado, entonces, pero en ese aspecto ya conozco mucho ideología de otro lado, gracias a este medio, ¿no? Gracias a poder interactuar, ¿no? En época de pandemia más, pero ya conocí a lo mejor personas en España, en Estados Unidos, desde luego. Entonces, me parece que esto da mucho, ¿no? Y como bien lo dices, creo que este espacio, ¿no? Que hemos creado del podcast, ¿no? Para poder transmitir información, pues nos ha estado beneficiando en muchos sentidos, ¿no? En ese aspecto yo diría que Sí. también hasta nuestro propio reaprendizaje, nuestra actualización constante, pues definitivamente sí el podcast está haciendo como que ese medio, ¿no? Para hacerlo. Y en lo personal, en este aspecto me pudiera, si me lo permites, voy a cambiar la temática hacia algo que de repente nos incumbe también y que de repente como psicólogos, como bien lo dices, pues clínicos, no le damos tanta importancia o por ahí no nos metemos en ese asunto porque consideramos muchas veces que ese es tema de coachings, ¿no? Pero vamos a hablar ya de una motivación más popular, más generalizada, y ahí entrarán las estrategias que tú vas a mencionar. Pero antes de eso, si me lo permites, voy a hacer una pregunta que le hice a ChatGPT respecto a cuáles temáticas serían buenas meter en un podcast que hable de motivación, ¿no? A un podcast Ujú, psicológico que hable de motivación. Y entonces me mencionó estos, ¿no? Me mencionó que podrían darse consejos de nutrición y ejercicio, ¿no? En donde se explora cómo una buena alimentación y la actividad física influyen en nuestra motivación y bienestar y que siendo bien sinceros, en terapia de repente nos ocurre, a mí me ocurre muy constantemente, que el ejercicio es un buen medio para empezar a mejorar, ¿no? A lo mejor muchas veces con personas que están deprimidas, digo, nada más no hagas mucho ejercicio hasta el punto que te canses, porque luego el cansancio puede ir a ser un factor que fuera en contra
de tu situación actual. Ujú. En el caso de la nutrición, a lo mejor no la menciono como tal, pero sí la menciono como aliméntate, ¿no? O sea, una persona de repente tiende a dejar de alimentarse. Como que te perdí un poquito, y entonces, Sí, nada más para eso ya, lo de la alimentación, nada más ahí para, sí, a ahí lo quedamos. mejor lo que te Ajá, alcancé a te escucho. escuchar, ¿no? Esa parte de que, pues, es correcto eso, ¿no? De enfocarlos en que deben de tener una buena alimentación. A nosotros no nos corresponde decir qué tipo de alimentación, porque obviamente no somos nutriólogos, ¿no? Pero es lo que Claro. comentaste, ¿no? O sea, Sí, es enfocarnos. Ah, ok. A ver, respecto. nada más Ajá. aprovecho este paréntesis. A ver, entonces, tú le preguntaste a la inteligencia artificial que qué temas podríamos tocar desde el punto de vista psicológico eh, sobre el tema de la motivación y te puso En un, esos temas. en un podcast de psicología. Ajá. Ah, ok, sí, y esto es lo que te está contestando, digamos, lo más básico que igual y lo podríamos equiparar a la pirámide de Maslow, ¿no? Por ahí, ¿no? Por la cuestión de las necesidades básicas o fisiológicas. Sí, muy probablemente. Comparte relatos de personas que han enfrentado desafíos y han encontrado la motivación para seguir adelante, que esto ya es muy similar a los coachings, ¿no? Que siempre hablan de su vida, que ellos han sido, han superado cosas muy difíciles y por eso ellos son el medio para poder salir adelante, pero ya la otra vez lo Ujú, hablábamos contigo de que también tenemos casos de psicólogos, ¿no? En el caso de a lo mejor hasta de Elizabeth Kubler-Ross, en el caso ujú, de Víctor Frank, ¿no? De personas que vivieron una situación difícil y son ejemplo a seguir y también crearon una teoría respecto al sentido de vida, ¿no? A la tanatología. Entonces, se puede tomar de las dos partes. Nosotros como psicólogos tomamos la que tiene una referencia bibliográfica, ¿no? Tenemos sí, también la meditación y mindfulness, ¿no? Que está muy de moda, muy actual, donde habla sobre prácticas que ayudan a mantenernos enfocados y conectados con nuestros objetivos, y que en mi caso que la he practicado, sinceramente sí considero como que te abre el panorama, no es como que sea magia ni nada, no, simplemente indagas un poquito ahí en tu mente ujú, y te ayuda como que a observar cosas que en la vida cotidiana, estando consciente, no observas, y se abre como un mundo al interior de tu mente, donde ahí alcanzas a ver cosas y las sabes canalizar, te pueden dar mucho. Y están, por sí, último, las entrevistas con expertos en salud mental. Invita a psicólogos, a coach, a especialistas para profundizar en estrategias motivacionales y técnicas, ¿no? Pero en ese aspecto, pues, a mí que he tenido esa, pues, posibilidad de entrevistar a mucha gente, a coachings, a más psicólogos y demás, pues sí, efectivamente te llevas por ahí de cada uno una perspectiva diferente, ¿no? Ahorita nada menos. Es que acá ya empezaron como que los truenos, por eso es que se está como que de repente llena un poco. Y te mencionaba, ¿no? Que de repente ah, ok, me mencionaba esta colega chiapaneca, me mencionaba que cómo es un privilegio que un cliente te elija, ¿no? Te elija ujú, para vivir su proceso, porque a final de cuentas sí, también nos deberíamos de considerar privilegiados en que una persona haya confiado en nosotros para seguir ese proceso juntos, ¿no? Entonces, me sí, parece muy importante que como este tipo de posturas, ¿no? De creencias también de los psicólogos, de los colegas, de las diferentes, ¿no?, entrevistas que he tenido a través de este medio, pues de repente me han abierto también mucho la mente, ¿no? Así como lo ha hecho ujú, la meditación, así como también si te abres al mundo de las historias de superación personal, pues también pudieran darte mucho, o esta cuestión de abrirte al ejercicio, ¿no? Y a una buena ujú. alimentación, que también, como dices, no nos incumbe tanto a nosotros. Pero bueno, yo nada más quería abrirlo un poquito, pues, para entrar a esas estrategias que me mencionabas respecto a lo mejor a, a la Sí, motivación, ¿no? Que creo que podrían entrar dentro de esto, ¿no? ¿Tú qué opinas, colega? sí, sí, definitivamente sí. Bueno, de lo que has comentado, no sé si tú me estás escuchando bien, Sí, Omar. Ah, ok. sí, sí, te escucho. Muy bien. Sí, es que de repente vi como que se trabó ahí un poquito. Ok. De todo esto que mencionas, sí es correcto pero te digo, ¿no? Pareciera que
la inteligencia artificial se basó en casi en la pirámide de Maslow, ¿no? Bueno, un poco más Sí. resumido, digamos, y metiéndole ahí el aspecto del coaching, pero pues sabemos que ellos ocupan precisamente estos temas, ¿no? Desde situaciones personales, motivacionales, hasta situaciones que pueden llevarte a la autorrealización, ¿no? Esa parte. Pero también nosotros, colega, por ejemplo, utilizamos esa parte, ¿no? Cuando un paciente nos visita, tenemos que ver sus hábitos, ¿sí? Si no, checamos esa parte, entonces como que la terapia en algún momento puede correr el riesgo de perderse, porque base importante precisamente son los hábitos. Sí, entonces es esa parte, ¿no? Ahora, como decías, sí es importante a lo mejor irnos a esta situación, ¿no? De cómo podríamos aterrizarlo de alguna manera en las personas que nos están viendo y quienes nos van a ver más adelante, de qué podemos utilizar o qué estrategias o formas pudiéramos o de las que nos pudiéramos apoyar para poder motivarnos, ¿no? Eh, Algo importantísimo tiene que ver con nuestra manera de pensar, ¿sí? Buscar la forma de pensar de manera positiva. Hay gente que lamentablemente ha desarrollado una dirección hacia el pensamiento negativo, ¿no? De es que si esto y si aquello y esto otro. Entonces, ese tipo de pensamiento hay que identificarlo y hay que irlo quitando. Ajá, hay que irnos hacia esta parte de, pues que no nos olvidemos, ¿no? De que tenemos la posibilidad de pensar de manera positiva, ¿no? Los pensamientos siempre van a influir en nuestra forma de actuar, en las decisiones que tomemos, en nuestras reacciones. Entonces, hay que saber que debemos de pensar positivo, que no hay que confundir con esta parte de autoengañarnos y sí, todo va a estar bien, aunque la cosa esté muy mal. No. Cuando pensamos positivamente quiere decir que estamos desarrollando o estamos a lo mejor implementando ciertas ideas o formas de afrontar alguna situación complicada, ¿sí? Ahora, si no tenemos situaciones complicadas ahí a la vista, pues con mayor razón hay que pensar, ajá, de manera positiva. Siempre hay algo que está dentro de nosotros, ¿no? Es como dicen, esa voz interna, hay que escucharla, pero siempre para saber que podemos hacer las cosas de la mejor manera y si ahorita no es el mejor momento, pues va a llegar un mejor momento. ¿Verdad? Eso es, digamos, pensar positivamente o incluso llevarlo hacia el optimismo, ¿sí? Nada más el optimismo, como comentaba, de repente nos puede llevar al autoengaño, nada más hay que saber reconocer eso, ¿no? No sé si quieras comentar algo al respecto Sí, de esta sí, parte. sí, en este tema, por ejemplo, mm, pues de hecho creo que ha sido una práctica que en alguna ocasión me ha tocado intentar y yo he Ujú, observado a varios clientes que hacer lo mismo respecto a que de repente uno en una situación pues de vida cotidiana y demás, de repente dices, ¿y cómo podría mejorar yo? ¿No? O sea, ya ujú, independientemente de si voy al psicólogo, si escucho a coachings o demás, ¿cómo es que este cuerpo, esta persona, cómo puede mejorar? ¿No? Y de repente ujú, empiezas a observar, a buscar y demás, y te empiezas, o en mi caso me he empezado a imaginar y más bien yo a lo mejor me iría por la figura del superhombre que menciona en este aspecto Nietzsche, ¿no? Pero ok, precisamente la meditación te dice que es una práctica que puede tener impacto significativo en tu motivación y bienestar, ¿no? Permite explorar cómo estas dos áreas se entrelazan y menciona, por ejemplo, la mitigación del estrés. O sea, una persona que pensara en mejorar definitivamente quiere que el estrés se vaya, ¿no? ujú, La meditación ayuda a combatir el estrés y sus efectos adversos. Al reducir la ansiedad, te permite mantener una mente más clara y enfocada en tus objetivos. Definitivamente, si la ansiedad la empieza a reducir, pues podría ser un buen medio, ¿no? En ese aspecto, pero yo siempre diría acompañado probablemente de atención psicológica. sí, Mejora la atención, la práctica continua de meditación puede mejorar tu capacidad de atención. Esto es crucial para mantener la motivación, ya que te permiten concentrarte en tus metas y tareas, ¿no? Nada menos esto, o sea, el mantenerte más atento, el explorar, pues te ayuda a eso, a empezar a resignificar un poco más. Es la parte que a mí me tocó a lo mejor observar, ¿no?
Sí. En ese aspecto también la conexión con el presente. La meditación te ayuda a estar presente en el aquí y el ahora. Al conectar con tu cuerpo y mente, puedes encontrar una mayor claridad sobre tus intenciones y propósitos, ¿no? O sea, entonces en ese aspecto, pues me parece también importante. Y la empatía y conexión, al cultivar la calma interior, la meditación puede ayudarte a empatizar y conectar mejor con los demás, ¿no? Nada más que ahí, por ejemplo, hay un tema, ¿no? Yo veía Ujú, mucho este asunto de las personas que van a meditación, donde dicen, no, pues ya me puedo controlar, ya puedo ser una persona más tranquila, pero de repente, pues sí le ves que explotan, ¿no? O sea, entonces, ujú. si no canalizas, entonces después no te quejes, y la canalización, pues se hace en terapia, ¿no? O sea, sí puedes salir muy zen de las meditaciones, pero después te vuelves una persona cotidiana, la del diario, ¿no? Entonces, porque no has trabajado esas cuestiones que alcanzaste a observar. Entonces, es la parte donde yo digo que la canalización es importante en psicología. Dice por ahí que la tolerancia al dolor. Algunos estudios sugieren que la meditación aumenta la tolerancia al dolor. Esto puede ser relevante para mantener la motivación incluso cuando te enfrentas a dificultades, ¿no? Mejora la memoria y funciones cognitivas. La meditación puede tener efectos positivos en la memoria y otras funciones mentales. Una mente ágil y clara es fundamental para de meditación puede potenciar la aparición de pensamientos positivos. Estos pensamientos pueden impulsarte hacia tus objetivos, ¿no? No sé si hasta ahí tú quieras mencionar algo, colega. Bueno, mira, con respecto a lo que mencionas, al principio esta parte de lo que es la motivación, relacionado a la meditación, pues tiene que ver precisamente con esto, ¿no? De la forma en que pensamos, pero aquí viene otra parte bien importante, hacer conciencia, ajá, de lo que estamos sintiendo, de lo que estamos pensando. No es tan fácil, ajá, voy a hacer conciencia de mi vida, no es tan sencillo como nada más intentarlo y ya va a ir saliendo, ¿no? Entonces, aquí algo que puede ayudar a las personas a motivarse en este sentido es realizar un diario, ajá, como una especie de diario personal, ¿sí? Y ahí podemos ir haciendo conciencia, tomando conciencia de esos avances que vamos teniendo o de lo que nosotros vamos haciendo día con día. Entonces, lo que ahorita yo mencionaba con lo del pensamiento positivo, lo que mencionas con esto de la meditación, el podernos centrar en cuestiones que tienen que ver con nuestra manera de ser, con nuestra manera de pensar, igual y lo aterrizaría yo aquí con otra sugerencia que es esta, precisamente la de hacer un diario personal. Ajá. Ahí vamos anotando, ajá, y aparte nos ayuda para la memoria. Ajá. Por cierto, es un ejercicio que se utiliza mucho para la memoria y para hacer de alguna forma conciencia de lo que estamos haciendo durante el día. En ese aspecto, hace rato mencionaba esa búsqueda, ¿no? De ser una mejor persona, de estar en esa búsqueda constante. Otra de las cosas que aquí sugieren o mencionan, pues es la superación de la procrastinación, ¿no? Que viene tan de moda, que Sí. menciona precisamente esto, de dividir tareas en pasos más pequeños y comenzar con uno, ¿no? La autodisciplina implica tomar una acción incluso cuando no te sientes motivado, ¿no? Porque estás disciplinado a hacer las cosas. Ahorita, de hecho, me gustaría hablar de la autodisciplina, porque Ujú. imagínate tú estar buscando ser un mejor hombre, ¿no? Y si o una mejor mujer. Y en ese aspecto encontrar una fuente de información que te diga cómo ser un mejor hombre o una mejor mujer. Entonces, definitivamente creo que ya podrías seguir ese camino, ¿no? Si mira, sí, Ujú. empecé a hacer una de las cosas que ahí decía y he sido mejor persona, ¿no? Me llamó la atención este último punto porque menciona que aprender a decir no, ¿no? La cuestión de los límites que tanto mencionamos en terapia, ¿no? Practica Ujú. decir no a distracciones o actividades que no contribuyen a tus objetivos, ¿no? O sea, literalmente aquí es aprender, se oye feo, ¿no? Pero por ahí a aprender a discriminar las cosas que no queremos hacer, ¿no? O sea, que en realidad es desmenuzar lo que sí y lo que no, ¿no? O sea, Sí. literalmente ese es el punto más bien a tomar en cuenta, pero te mencionaba, no sé si quieras hasta aquí mencionar algo, pero por ahí mencionar algunas cosas, no sé si tú quieras antes de mencionar algo, colega.
Sí, bueno, obviamente es importante, ¿no? Que sepamos hacia dónde nos dirigimos y obviamente tener a lo mejor un plan, un proyecto, a lo mejor no totalmente de vida si vamos a ir poco a poquito, pero sí por lo menos en cuanto a esos objetivos que mencionas, ¿no? Que puedan ser a corto, a mediano plazo, para después irnos enfocando a los de largo plazo, ¿no? Cuando vamos obteniendo pequeños objetivos, pues obviamente nos va motivando, ¿no? Esa es parte interesante de todo esto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque de repente nos podemos poner algo muy grande, muy lejano, y al no, o al sentir, porque no necesariamente es que no avancemos, sino a veces sentimos que no estamos, avanzamos cuando sí lo estamos haciendo, pero igual y no al ritmo que quisiéramos, ¿no? A lo mejor es algo que quizá logremos en 2 años y pues en mi mente está como que a ver si en 3 meses ya, ajá. Entonces no, eso nos puede desmotivar. Aquí a lo mejor otro punto sería que nos imaginemos, ajá, nuestros propósitos o esos objetivos que tenemos, hay que estarlos imaginando, hay que tenerlos aquí en la mente porque eso de manera consciente, pero principalmente de manera inconsciente, también nos puede llevar a generar ciertas conductas dirigidas a lograr ese objetivo. Hay que acordarnos que en todo esto es importante el inconsciente, ajá, esa parte de nuestra mente que no tenemos aquí luego, de la cual no nos damos cuenta, pero muchas veces es la que toma mayor relevancia, ¿no? Esa parte inconsciente, porque ahí está la mayoría de nuestra información, ¿sí? Lo que estamos platicando ahorita nada más es nuestra parte consciente. Todo lo demás está en nuestro inconsciente. Entonces, hay que ayudar a esa parte. Cuando nosotros empezamos a imaginar algo como que ya lo estamos trabajando, ya lo estamos logrando, incluso eso mismo nos puede motivar, pero no nada más motivar, sino que también puede generar conductas o actitudes que vayan dirigidas hacia esta situación, ¿no? Y hay que entender que en todo esto, pues de repente va a haber obstáculos, va a haber trabas o va a haber momentos en los que quizá no estemos logrando eso que queremos, pero eso no nos puede desmotivar, ¿no? Digamos, no, pues no sirvo para esto o no lo voy a lograr, no. Ahí es donde tenemos que integrar todo, ¿no? El pensamiento positivo, el saber que puedo lograrlo. Obviamente, por ejemplo, en psicoterapia trabajamos mucho esas capacidades, esas fortalezas, esas cualidades que tiene la persona. Ajá. Hay que rescatarlas, todo ese potencial que puede tener esa persona para salir adelante. Sin embargo, hay momentos en los que pesan más nuestras debilidades, nuestras limitantes, nuestros errores, nuestros defectos. Entonces, en psicoterapia tratamos de lograr un equilibrio, ¿no? Bueno, sí tengo esto, pero no que sea algo como para que me detenga, ¿no? Sino que esas partes positivas, esas características que tenemos que nos han ayudado a salir adelante o lograr objetivos en otros momentos, pueden hacerlo una vez más, ¿no? Entonces, eso sería así como de que, sabe, en algún momento pues vas a fallar, te vas a equivocar, eso va a suceder, ajá. El asunto es cómo lo afrontamos, cómo lo asimilamos, cómo lo interpretamos y cómo utilizamos ese momento para adquirir experiencia y seguir adelante, ¿no, colega? Y que ahí a lo mejor yo mencionaría una de las cosas que les menciono yo a las personas que atiendo cuando están como deprimidas en ese aspecto, que les digo que es normal recaer, ¿no? O sea, lo anormal sería eh, estar perfecto todo el tiempo, porque entonces no seríamos Ujú. seres humanos, ¿no? Seríamos personas que no tenemos sentimientos ni emociones y siempre estamos al 100. Entonces, como seres humanos, lo normal es tener esas caídas, estas recaídas, bajones, vaivenes, ¿no? Y Sí. subidas y bajadas. Entonces, esa es la parte normal. Lo demás, entonces, sí sería de extraterrestres, ¿no? Y me sigo metiendo entonces a este tema de la autodisciplina, que Sí. al final de cuentas, bueno, te repito, mi búsqueda es hacia ese punto de cómo queremos mejorar todo el tiempo. Como ser humano yo me hice esa pregunta, ¿no? O sea, cómo, qué herramientas yo pudiera tener a la mano para ser una mejor persona. Y sí, la terapia desde luego ayuda en mucho de la concientización, pero aparte también tengo que empezar a disciplinarme, ¿no? Y entonces en ese aspecto encontré esto, que es la autodisciplina, que es la capacidad de controlar nuestros impulsos, mantener el enfoque y seguir adelante con nuestras metas a pesar de las distracciones o dificultades.
Y menciona, por ejemplo, la autoconciencia, que comienza por ser consciente de tus hábitos y comportamientos, identifica áreas en las que necesites más autodisciplina, ¿no? Bien lo decíamos, de repente hay cosas que no me gustan tanto, pero que sé que se tienen que hacer, ¿no? Ujú, En ese aspecto pudiera ser un ejemplo el tema de en la casa, pues lavar los trastes, ¿no? O sea, ¿cómo? Me ujú. paro y lavo mi traste. O sea, es un punto a lo mejor pareciera rutinario, pareciera tonto si quieres, pero cómo ayudo, ¿no? Cómo aporto a la familia para no dejarles ahí cosas que tengan que hacer ellos por mí, ¿no? Ujú. En ese aspecto pudiera ser, establece metas claras, menciona aquí, define objetivos específicos y realistas, ¿no? La autodisciplina se fortalece cuando tenemos un propósito claro, ¿no? Sí, Y ya lo habíamos visto, a lo mejor aquí sería esos pequeños pasos a corto plazo para llegar a la meta, ¿no? Crea rutinas, establece hábitos diarios que te acerquen a tus metas. La repetición constante ayuda a fortalecer la autodisciplina. Y literal, o sea, yo creo que ese punto de crear, estar practicando constantemente las cosas, pues sí funciona. O sea, nada menos este se podría ser un ejemplo, el tema del podcast, ¿no? O sea, veamos los primeros podcasts que teníamos o demás, a mí me llegan de repente, pues de repente los primeros podcasts, bueno, no podcasts, sino el contenido que hacía hace años, y de repente digo, ah, mira, como que hablo más lento, como que soy menos creativo, soy menos espontáneo, ¿no? ujú. Entonces tiene que ver con eso, con la práctica constante. Entonces, pues por ahí pudiéramos empezar a hacer cosas que nos gustan y con el tiempo se van a ir perfeccionando, ¿no? Otro Sí, que punto aquí, mira, sería, ujú, aquí te hay escucho. algo importante que se trabaja también, ¿no? Ya sea en psicoterapia o aparte de manera personal, identificar las cosas que tenemos que hacer, ajá, y las que queremos hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay cosas que, digamos, en el aspecto mental, si modificamos esa palabra o ese concepto de tengo que por quiero, nos ayuda mucho, ajá, porque las cosas que tenemos que hacer pues de alguna manera representan situaciones o cosas que hay que hacer casi casi a la fuerza. Ajá, pues no quiero, pero tengo, ¿no? Cuando empezamos a modificar esa palabra de tengo o debo de hacerlo y empezamos a introducir poco a poco donde aplica, obviamente, o donde puede aplicar el quiero, de alguna forma eso va ayudando a la mente de manera positiva porque es una situación de que quiero hacer esto. Ajá. Difícilmente, pues quiero lavar los trastes porque es el momento más divertido de mi vida, de mi día. Pues no, ajá. Pero quizá tampoco es tengo que hacerlo y ir con esa pesadez. No, pues hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque me gusta comer en un plato limpio, en un vaso. Siempre podemos buscar algo que sea positivo de alguna situación que tengamos que hacer. Ajá, no es tanto que querramos, ¿sí? Tampoco Ujú. vamos a pedir como que lavan los platos con toda la felicidad del mundo, ¿no? Pues ahí va a haber mucha gente que es como que, ¿para qué, no? Pues nada más los lavo y ya. Ajá, entonces hay que tener esa parte ahí. A mí me gusta asociarlo a cosas que impliquen a lo mejor ya un beneficio grande, así grande, ¿no? Por ejemplo, lavar los trastes, ¿en qué te puede beneficiar, no? Pues en un principio dirías, pues a nada, nada más es como que hacer algo que no me gusta. Bueno, Ujú, sí, pero si yo te dijera que lavar los platos es ayudar a tu mamá, ¿no? Que ella hace la comida, ya se esforzó haciendo la comida y también en lavar los platos que ensució. Y si tú lavas tu plato, pues en realidad estás ayudando a tu familia, ¿no? Para que ella no ujú, se canse más, para que ella pueda tener un momento de tranquilidad viendo la tele o pueda también sentarse a comer. Entonces, lavar tu plato ya es hacerte mejor persona, porque te está haciendo un mejor hijo. Y ya cuando empiezas a asociar a cosas ya más moralistas, de repente sí, qué mala onda que no lavaba los platos antes, ¿no? Porque antes no era mejor persona. Y lo empiezo a asociar así y créeme que me da muchos resultados en el sentido de decir, bueno, estoy aportando algo a la humanidad siendo mejor persona, ¿no? sí, exacto. Sí, siempre hay una forma, ¿no? De encontrarle que las cosas que hacemos tienen un porqué o tienen algo positivo, o vamos a sacar algo de eso, ¿no? No nada más se hacen porque sí y ya, ajá, sino porque tienen
tienen razón de ser, ¿no? Tampoco vamos a encontrar o vamos a estar buscando la razón o el porqué en todo, ¿no? Hay cosas que las hacemos y punto. Ajá. Tampoco es estarnos esforzando a todo, hay que encontrarle un porqué. No, hay cosas que se hacen y ya. Claro, claro. Por ahí otros puntos, ya son poquitos, pero ese es el de controla tus pensamientos. En ese aspecto reconoce los pensamientos negativos o autocríticos y cámbialos por afirmaciones positivas. Bueno, ahí yo difiero un poquito porque pues, los autocríticos por algo están, ¿no? La autodisciplina también implica mantener una mentalidad constructiva. Y ahí yo a lo mejor utilizo una cuestión que ya fue funcional en mi vida, que fue aprende a utilizar al doctor no. O sea, siempre habrá haber una parte crítica y negativa, dale su tiempo y después dile, tú ya hablaste y ahora vamos a concentrarnos en la solución. ¿No? Entonces, en ese aspecto yo diría que en lugar de quitar lo autocrítico siempre va a estar, pero dale la oportunidad de hablar y después ya enfócate a tratar de solucionar las cosas, que ese sería más bien mi punto de vista, ¿no? No quitarlo por completo. También está, no sé si ahí tú quieras mencionar algo, colega. No, adelante, adelante, vámonos Okay. con nosotros. Sí, Evita, evita la gratificación instantánea, ¿no? A veces debemos posponer la recompensa para lograr objetivos a largo plazo. Resiste la tentación de lo inmediato, ¿no? sí. Supera, por ahí haya mencionado lo de superar la procrastinación, ¿no? Y lo de aprender a decir no, que era parte de esto mismo, de la autodisciplina. Pero a final de cuentas también, ahorita que mencioné el tema de la gratificación instantánea, también yo, lo contrario a esto, también pudiera ser cada determinado tiempo, aprende a reforzarte o a gratificarte, ¿no? O Ujú, sea, de las cosas pequeñas que vas haciendo, también de repente date un premio, ¿no? sí, Por hacerlo. ¿Por qué? Porque te estás esforzando a hacer algo a veces que no te gusta, entonces premiate, ¿no? Entonces yo diría un poquito lo contrario a esto, aunque sí, cierto, la resistencia a la tentación del inmediato es importante, porque las cosas difíciles, las cosas complicadas de repente requieren esfuerzos, ¿no? Y estamos acostumbrados, ¿no? Se dice que estamos viviendo en la época de la gratificación inmediata, ujú, en donde queremos que todo el tiempo se nos esté premiando por las cosas que hacemos, ¿no? Y ya hay una tendencia y ya estadística en que las personas de ciertas generaciones pues no quieren trabajar por eso, ¿no? Porque ellos quisieran primero el pago y después el trabajo, ¿no? O cosas por el estilo. Pero bueno, hasta ahí a lo mejor mi participación respecto a estas temáticas y a lo mejor si quieres mencionar algunas tú también, colega, de las que mencionabas, yo creo que ya has ido sí, mencionando algunas, ¿no? Ahí sí, con el ahí, proceso. ahí se han ido acomodando algunas. Pero con esto de que mencionas al final, colega, también tiene que ver esa parte de que queremos resultados rápidos, ¿no? Ujú. Que se relaciona mucho esto de la gratificación inmediata. También queremos resultados prontos, ¿no? Pero rápido. ¿Ah? Entonces, lo platicábamos de alguna manera, o lo podríamos relacionar con lo que hablábamos de la fuerza de voluntad, ¿no? Cuando decíamos que la voluntad también nos ayuda en ese sentido, de saber esperar, ¿sí? A que venga algo importante en lugar de quererlo rápido y ya. Entonces, también eso es la fuerza de voluntad, dirigido a ese punto precisamente, ¿no? De saber aguantar, ¿sí? También es esa parte importante. Bueno, entonces, mira, con respecto a esto que hablábamos de qué cosas nos pueden motivar, también es importante saber que una sana competencia es importante que se dé, ¿sí? Entendiendo sana por esa parte de no caer en la envidia o en el que yo tengo que ser más que el otro y si ya está ganando o está obteniendo resultados, pues ahora yo. No, nada de ese tipo, sino saber que podemos aprender de la otra persona. Y una sana competencia también nos lleva a que podemos incentivarnos, ¿no? Y incentivar a otras personas, ¿no? En ese logro de objetivos, ya sea en el ámbito laboral, personal, familiar, etcétera, ¿no? Es esa parte que hay que tomar en cuenta, ¿no? Claro, y por aquí, bueno, a lo mejor aledaño a esto Ujú. que estamos mencionando, le pregunté a ChatGPT cómo motivarse en tiempos de crisis, ¿no? O sea, creo que sería un buen punto. A Y ver, mencionó algunas cosas que ya hemos mencionado, ¿no? Pero, por ejemplo, menciona el tema de fijar objetivos
pequeños y celebra cuando los consigas, que tiene que ver con lo que acabo de mencionar, ¿no? Establece metas alcanzables y reconoce tus logros por pequeños que sean. Celebrar tus avances te mantendrá motivado. Rodéate de personas positivas, busca el apoyo de amigos, familiares o colegas que te animen y te ayuden a mantener la actitud positiva. Y esto puede ser, por ejemplo, cuando inicias algo, ¿no? Nosotros nos pasaba, a mí me pasaba muy seguido en el internet, donde de repente pues los primeros likes siempre son de mamá, ¿no? Entonces ahí funciona mucho este asunto porque pues ya ves uno y ya te motivas, ¿no? Ya por un like. Dice por ahí un arquitecto, si este video tiene un like o un dislike, entonces hacemos el siguiente video, ¿no? O sea, él no se deja desmotivar por nada, ¿no? Sí. También está este asunto del cuida tu bienestar físico y emocional, come bien, duerme lo suficiente y haz ejercicio regularmente. Estos hábitos influyen en tu estado de ánimo y energía. Mantén una buena comunicación interna, aunque la distancia dificulte la comunicación, ofrece distintos canales para escuchar las demandas de los empleados, ya se metió a un tema organizacional, y Sí. mantenerlos informados. La comunicación fluida es esencial. A lo mejor esto lo meteríamos al mundo del podcast, ¿no? Se trata de tener una buena comunicación abierta a los clientes, a los posibles clientes, ¿no? O en su defecto a los televidentes que vean esta información. Fortalece el sentimiento de pertenencia, agradece sinceramente el esfuerzo de los demás y refuerza el compromiso con el proyecto. En tiempos difíciles, el sentido de pertenencia es crucial. A lo mejor aquí sería el tema de la comunidad, ¿no? A quien sí nos ve, pues agradecerle y agradecerles también que sigan compartiendo, que sigan promoviendo esta información. A mí me da mucho gusto, por ejemplo, cuando la gente comparte una publicidad de uno, o cuando comparte un video de estos recortados, ¿no? Y de repente lo ves en su muro, pues hasta voy y le doy like, ¿no? Porque me da gusto que hagan Claro. eso, ¿no? Sí. Entonces, premia la labor creativa, reconoce y premia las ideas y propuestas creativas de los empleados, y esto demuestra que se les escucha y valora la contribución, que a lo mejor en este aspecto pudiera ser con nuestros visitadores, con los televidentes, cuando nos dan like, ¿no? Entonces, de repente, pues agradecerles, ¿no? Mencionarles, pues muchas gracias por tu like o cosas así. Por ahí había un youtuber, un creador de contenido, que de repente festejó sus primeros 500 suscriptores, ¿no? Y pues como ya era amigo de Luisito Comunica, pues él de repente le dio mucha risa que celebrara sus primeros 500, porque pues mucha gente que lo siga a él, pues iba a seguir a su amigo, ¿no? Entonces ya después pues subió mucho, ¿no? Increíblemente subió, pero él iba festejando cada logro, ¿no? Los primeros 500, los primeros 1000, ya después los primeros 5000 Se iba y demás, ¿no? motivando. Sí, así es, porque él iba iniciando en este tema, ¿no? Pues Sí, bueno, hasta ahí la parte de esta motivación, ¿no? En tiempos de pero crisis, colega. No sé si quiera mencionar algo. Ajá. sí, es que tiene mucho que ver esta parte es importante, ¿no? Es muy importante porque va a haber momentos en los que venga ese, como decimos, bajón, ajá, entonces aquí hay que estar preparados. ¿Por qué? Porque no es que nos estemos predisponiendo a que ay, va a venir un momento malo y no, va a venir, ajá. ¿Por qué? Porque todos tenemos momentos críticos, momentos de bajón, momentos en los que no salgan las cosas, etcétera. Lo importante es que podemos estar preparados para eso, ¿sí? De repente va a llegar situaciones, ya sea desde el aspecto psicológico, el aspecto social, o que no se dieron las cosas, o incluso en el aspecto emocional. Ajá, entonces eso nos puede llegar a desmotivar. Y sí es importante estar preparados para eso, ¿no? Saber que, a ver, si viene algún momento complicado, no sé cuál vaya a ser y esperemos no llegue o que tarde, pero sí debo de tener ahí en cuenta cuáles son los pensamientos o los factores motivantes que ahorita me están generando esto de seguir adelante o de iniciar este proyecto o de buscar esta meta, tenerlo siempre bien presente para que cuando lleguen ciertos momentos ahí de bajón, sacar esto, rescatarlo, y eso va a ser nuestro motivante nuevamente. Lo que en un principio está siendo el motivante es el que puede seguir siendo. Obviamente, conforme vamos avanzando y vamos logrando objetivos, dando pasos, subiendo niveles, o nos vamos aproximando a esa meta,
eso por sí mismo nos va motivando, pero sí tener bien claro, ¿no? Cuando lleguen esos momentos complicados, aquí están mis motivantes nuevamente y me agarro de ellos para seguir luchando, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se supone que tenemos ese objetivo y ese objetivo tiene un porqué o un para qué de obtenerlo o de lograrlo. Entonces, hay que tener en cuenta esa parte y sí quería comentarlo ahorita porque también es parte de estas, de estos tips, ¿no? Que podemos utilizar para seguirnos motivando, colega, ¿no? Y tener, obviamente, hacer una lista, ¿no? Pues, de esos motivos, de esas razones, de lo que nos lleva a lograr todo esto, ¿no? No es, digamos así, como que el plan perfecto para motivarnos todo el tiempo, pero obviamente si tenemos esas herramientas a la mano, o si las consideramos y hacemos conciencia de esto, de aquello, pues nos va, incluso hasta momentos complicados, ¿no? Por ejemplo, una cuestión de enfermedad, ajá. Cuando estamos enfermos es cuando valoramos el estar bien, ajá, el estar sanos, el estar saludables. Cuando estamos sanos, saludables, pues la vida se nos va en automático y no nos ponemos a pensar o no nos detenemos a hacer conciencia, ay, qué bueno se siente estar saludable. No, en realidad seguimos nuestra vida así, ¿no? Cuando viene la enfermedad, oh, ya quisiera mejorarme, ya quisiera estar bien, es cuando valoramos eso. Ajá. Entonces aquí, digamos, es una forma de decir, bueno, estoy bien, hago conciencia de esto, pero también hacer conciencia de qué es lo que me tiene bien. Así como hacemos conciencia o observamos o ponemos atención en lo que nos puede llevar a estar mal, para evitarlo, obviamente, hay que tener bien en cuenta qué es lo que hacemos para estar bien, ¿no? Entonces, esa es la parte que ahorita podría comentar. No sé si quieras agregar algo al respecto, colega. Sí, principalmente voy a recomendar dos películas, colega, que tienen mucho que ver Sí. con esto que hemos mencionado el día de hoy. Está por ahí de Adam Sandler, perdón, de Will Smith, Siete Almas, en Ujú, donde pues precisamente uno de repente no sabe por qué está motivado él, pero está muy motivado con varias personas en específico. ujú, Les está hablando por teléfono, está como contactándolas para ver sus hábitos, qué están haciendo. Y por ahí pues de repente te das cuenta, ¿no? De la resolución de la película, que no se las voy a contar, pero hay algo que lo motiva ujú. a este personaje a estar investigando a siete personas en específico. Siete Sí, almas de Will Smith. Está muy interesante respecto a lo que lo motiva, ¿no? La motivación a veces hasta espiritual. Por ahí también otra película que les voy a recomendar sería la de Cadena de Favores, ¿no? La cual ah, efectivamente tiene un tema muy espiritual, en el cual pues de repente apoyar a otros te lleva a llevar esa cadenita, que de repente este que apoyaste ahora apoya a alguien más y apoya a alguien más. Entonces está muy interesante. Entonces son dos películas que ahí les dejo para que de repente se motiven, porque te dejan mucho mensaje, ¿no? Pero también, y está la otra parte, colega, de también, ya que vamos cerrando, no sé si quieras que continuemos con el tema de psicología y motivación, ya lo estiramos mucho, ya lo retomamos en otra ocasión, y no sé si tú quieras que toquemos alguna otra temática. pues ya nada más ahorita, digamos, para ir cerrando este podcast, eh, me gustaría mencionar otras tres situaciones que nos pueden ayudar, ¿no? Que sería Claro. la importancia de tener una persona, dos o si puede más mejor, que nos puedan aconsejar bien, que sepamos que es una persona que nos puede dar un buen consejo o que nos puede apoyar, ajá, entendiendo que pues, es una persona que en algún momento pues no nos pueda aconsejar porque a lo mejor no es su terreno, ¿no? Pero siempre es importante eso, saber que nos podemos apoyar de alguien más. Y eso es un gran motivante cuando tenemos una persona con la que sabemos que podemos contar, que sabemos que nos va a dar un buen consejo siempre buscando lo mejor, ajá, ningún interés ahí personal ni nada por el estilo, ¿no? Algo también importante, colega, es descubrir qué es lo que nos apasiona, descubrir qué es lo que verdaderamente nos gusta. Ajá. Por ejemplo, si yo estoy estudiando algo y lo dejo, pues seguramente no iba por ahí. Ajá. Ya después lo retomaré y no lo vuelvo a retomar, pues muy posiblemente es porque no era lo que me apasionaba. Porque cuando hay algo que nos gusta en serio, buscamos acomodar del lugar y ese es un verdadero motivante. Entonces, a lo mejor a veces la tarea es
encontrar qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos apasiona, porque se oye muy sencillo, ¿no? Ah, pues ni modo que no sepa qué es lo que me gusta. Muchas veces no lo sabemos, ¿sí? Y lo vamos encontrando en el proceso terapéutico, por cierto, ¿no? Y, ah, caray, pues no sabía que esto me motivaba tanto, ¿no? Que, por ejemplo, tienes algo que nos motiva a nosotros, ¿no, colega? Cuando los pacientes les empieza a interesar la psicología y la empiezan a estudiar, a aprender más, que cree que busqué sobre esto y está bien interesante, y te empiezan a hablar hasta de autores, ¿no? Y cosas así. O hay incluso pacientes que deciden estudiar psicología. Ah, cómo es motivante eso también, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nos gusta que la psicología se extienda, se conozca, que podamos divulgarla, ¿no? Eso es importante. Y ya por último, colega, a lo mejor el último consejo, ¿no? De inspirarnos con, como decías al principio, de las pequeñas cosas, del día a día, ajá, de tener esa capacidad de superar este aspecto automático, que parecemos robotcitos nada más haciendo esto cada día, ¿no? Sin ningún tipo de motivación, ujú, así como que nada más es algo monótono, algo día con día y ya. No, aquí podemos encontrar cualquier día, ajá, nos despertamos y con solo el hecho de disfrutar que estamos despertando, que va a ser un buen día, que hay que hacer cosas que las quiero hacer, acuérdense, esa parte importante de quiero hacerlas, no es tengo que hacer, es no, quiero hacerlo, ajá. Y que a lo mejor hoy amaneció bonito el día, también disfrutar esa parte, ¿no? Y esto nos puede servir como inspiración para seguir adelante. Ajá. Lo utilizan incluso en algunos programas, por ejemplo, AA, ¿no? El solo por hoy. Ajá. ¿Sale? Entonces hay que tener en cuenta que podemos hacerlo. Esa a lo mejor es algo importante que vamos a aprender ahorita. Nosotros tenemos esa capacidad, ajá, de poder hacerlo, de lograrlo, de inspirarnos a nosotros mismos, no estar esperando que llegue algo de afuera que nos inspire, no, nosotros podemos hacerlo desde adentro. De hecho, es lo que mejor funciona, ¿no? Entonces, igual y yo llego aquí al final de mi participación con esto, colega. Pues no sé si pudiéramos, si tienes algunos otros temas que pudiéramos seguir con respecto a la psicología y la motivación, o nos vamos a otros temas, ¿no? Por ahí está también pensamiento, lenguaje, que han ido saliendo. Hay tanta Ahorita. temática que podemos ir tratando, ¿no? Yo ahí nada más te agregaría a lo que mencionaste, el tema del mindfulness y el wellness, ¿no? Que se ha puesto muy de moda, que respecto Mm, a esto que mencionas de disfrutar las pequeñas cosas, y que pues de repente se agradece, ¿no? Que se ponga de moda algo como eso, porque pues un poco el tema de la resignificación. De repente ellos, claro, la tienda de Liverpool, ahorita es la que estaba buscando, pero se me metió un apartado donde dice wellness tal cual, en donde mm, ellos te invitan, te venden productos que te pueden ayudar a conocer, a ver las cosas como con un punto de vista diferente. Y en el wellness te venden como difusores de oxígeno, ¿no? Que huelan bonito, o te venden aromatizantes o cosas así. Que, o sea, pues, lo hacen por vender, pero a final de cuentas, si eso te ayuda a estar mejor, pues adelante, ¿no? O sea, que hagan mm, negocio con eso, pues mientras tú estés mejor, ¿no? Entonces, nada más en ese aspecto quería mencionar esto. Pero sí, en la temática, pues bueno, no sé si tú tengas alguna otra, pero pues ya estaba de por medio ahí el tema del amor. No sé si agarremos uno actual a lo mejor que esté pasando en la actualidad, pero si quieres hasta lo mencionamos ya en WhatsApp, ¿no? Para no alargarnos. Y ya ahí sí, como claro. que proponemos algunos temas, ¿no? Sí. Y bien, pues nada más pues cerramos con este tema de la psicología y la motivación. A mí me pareció muy interesante. Ya vendrán otras oportunidades de hablar del tema, porque me parece que esto nos da esa oportunidad de conocer el tema y después de repente salen otras cosas. Por ahora, bueno, pues sería todo en este podcast, Perspectivas Psicológicas. Les recuerdo, yo soy Psicomar Susano y por ahí vean la repetición efectivamente en YouTube, Psicomar Susano, en TikTok, en Facebook. Y nos puedes aportar tus redes, colega, para quien te quiera contactar. Claro, estamos como Psicología del Alma en Facebook, en YouTube, en Twitter, en TikTok y obviamente aquí en Instagram, que es donde hacemos los en vivo, ¿no?
Ahí estamos como Psicología del Alma y a mí me pueden contactar directamente, Israel Galicia, psicólogo y tanatólogo clínico, en mi WhatsApp 55 14 93 95 80. Ahí estamos de manera más directa, ¿no? Con todo gusto y pues nuevamente, Omar, un placer estar aquí contigo, compartiendo todos estos temas, ¿no? Por ejemplo, ahora que nos tocó de hablar de que es el cuarto, ¿no? Que llevamos de lo que es la psicología y la motivación, ¿no? Por ahí Así vamos es. en el cuarto. Y pues todo lo que puede venir hacia adelante, ¿no? Entonces, pues de mi parte sería todo y pues obviamente agradecerle a la gente que nos ve, que nos comparte, que nos da like, que nos escribe, que nos contacta, ¿no? Sí, claro. Pues bueno, nos vemos en la siguiente. Pues compartan y denle like. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes.